Nosotros empezamos el libro de Atania, el libro de Admor Azaken. Es el fundador, llamamos, del movimiento Lubavitch, que se llama Chabad, verdaderamente no es Lubavitch, es Chabad. Y hoy vamos a ver una relación a ese nombre, creo. Pero, ¿qué él está tratando de ese libro? Vamos a decirlo así, o por lo menos al principio, ¿de qué está tratando? Él está tratando de un concepto, llamamos, yo creo, muy básico para nosotros hoy en día, y es cómo yo puedo vivir una vida que es una vida de lucha, pero que al final de la lucha y del enfrentamiento voy a encontrar un sentido y significado a mi vida. ¿Ok? Es decir, cómo yo puedo entonces tomar las decisiones adecuadas y encontrar que verdaderamente yo vivo un mundo que tiene sentido. El mundo en sí y yo como persona en sí también, si tengo sentido, si tengo contenido o no lo tengo. Y él lo formula, llamamos, o lo enseña en una forma que él dice lo que vimos la última vez. Él trae una Gemara, ¿ok? No voy a repetir todo eso, solamente trae una Gemara, muestra que hay niveles y grados de espiritualidad, que él utiliza la palabra tzadik o no tzadik, y él ve que la palabra que es el mediano, él va a tratar acá en ese libro solamente el mediano, obviamente que él va a tocar explicando lo demás, pero él va a hablar sobre la definición del mediano. El mediano, que nosotros somos muy lejos de él, pero en todo modo, ¿qué es el mediano? El mediano para él es una persona que, como explicamos, cada uno de nosotros está formado de cuerpo y alma, pero él no dice cuerpo solamente, él dice el alma animal y el alma espiritual. El alma animal se refleja en la parte de la sangre, en la parte del cuerpo, y la alma espiritual es lo que dijimos que Dios insufló en cada uno de nosotros una parte, una partícula, entre comillas, de Él, que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Ok? Que vamos a tocarle poquito hoy ese concepto, pero es lo que Él dijo al principio. Ahorita, ¿qué quiere decir? El cuerpo o el alma animal jala para un lado y el alma espiritual jala para el otro lado. Y esa es la lucha permanente que una persona vive en ese mundo. La pregunta es, ¿cuántas veces el alma animal gana y cuántas veces el alma espiritual gana? Es la pregunta. Cada vez que yo hago que el alma espiritual gana más, entonces tiene más, llamamos, sentido. Cada vez que el alma animal gana o vence el alma espiritual, tenemos menos, llamamos, sentido. ¿Ok? Hasta aquí. Hasta aquí es sencillo. Ahora, él hizo una comparación y dijo que nosotros sabemos que el ser humano, de su mente, él da la orden cuando él está en una, llamamos, unión carnal con su esposa, y en ese momento él da la orden para poder, llamamos, fecundar a la mamá, a la esposa, y de ahí sale el feto. Lo que él quiere decir que la formación del niño no es una consecuencia solamente de una unión de dos materias físicas, sino también la materia física esta proviene de una fuente intelectual y espiritual, lo que nosotros llamamos hoy en día la mente. Entonces también, como él trae aquí en el capítulo 2, también la uña, llamamos, del bebé, proviene de la mente del papá y de la mamá. Entonces vemos acá que la parte espiritual, en este caso la mente, como dijimos, se refleja en lo más material, que en ese caso él trae el ejemplo de las uñas. ¿Hasta aquí estamos? Lo mismo, dice Baal HaTanya, pasa en la parte del ser humano. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que hay niveles, como él dijo, hay almas como Moshe Rabbenu, hay almas, no sé, y hay almas inferiores, hay almas elevadas.
Todo depende también, que no entremos ahorita a esto, que según la parte profunda del judaísmo, opinan que también hay un efecto al tipo de alma que va a tener mi hijo, de acuerdo a la concentración y a la santificación del acto, llamamos íntimo. Pero no entremos a esa parte ahorita. Pero en todo modo, lo que quiere decir acá, sea el alma más elevada o el alma más inferior que hay, todos provienen de ¿dónde? Entre comillas, de la misma mente. Es decir, lo que se llama una parte o una partícula de Dios. ¿Ok? Por eso trae todo eso. Para decir, porque uno va a decir, no, mi alma espiritual no es tan espiritual. No, no, no. Tu alma espiritual es espiritual. Si es el mismo grado de Moshe Rabbeinu, puede ser que no. Pero que es espiritual, sí. Y entonces siempre ella va a jalar no para lo mundano, sino para lo espiritual. ¿Hasta aquí estamos? Porfa, cuando no me entienden el camino, me paran y hagan la pregunta hasta que vamos a empaparnos poquito en el idioma de Baal HaTanya, ¿ok? Rabino, una pregunta. Si todas las almas provienen del mismo, ¿qué hace que en una persona el alma sea diferente a la otra? Es igual la comparación que él hace, podemos decir, igual como la comparación que él hace. Él dice, yo cuando el papá fecundó a la mamá y ahorita nació un niño, que todo viene de la mente, entonces de esa mente se formó la mente del feto, se formó el corazón del feto y también las uñas del feto. Entonces, ¿cómo puede ser que de la misma fuente que es la mente se formó grados, entre comillas, de importancia en el cuerpo? Igualmente acá. En la misma forma como Dios, supuestamente, porque otra vez, es algo muy metafórico, ¿no? Hay que entenderlo. Pero la idea es que Dios insufló en el cuerpo humano y puso una partícula en cada uno. Y cada uno, nosotros sabemos, hay un midrash interesante, de acuerdo a esto podemos entenderlo, ¿no? Hay un midrash que dice que Dios dio cuenta que no va a haber muchos tzadikim en el mundo. ¿Qué hizo? Lo repartió en todas las generaciones, lo que se llama los 36 justos ocultos. Seguramente escucharon de ese término, la medvav tzadikim. Entonces, ¿qué significa? Significa Dios no puede bajar ahorita 1000 tzadikim en misma generación. Entonces, ¿qué va a pasar con el otro? No es suficiente. Entonces, Dios repartió para que ellos llevan a toda la generación y guían a toda la generación. ¿Ok? Entonces, depende de qué fuente, vamos a decirlo así, ya vamos a entender poquito más la pregunta. Es decir, yo voy a tratar de explicar más la respuesta ahorita con la segunda etapa que vamos a estudiar. Entonces, si entendimos esto, aquí presenta Baal HaTanya, prácticamente los primeros 2 capítulos, lo que presenta Baal HaTanya, en qué mundo estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo que tenemos, cada ser humano tiene dos partes de almas, llamamos, o 2 tipos de almas, si queremos llamarlo, o que si queremos llamarlo nosotros cuerpo y alma. Y entonces nosotros tenemos esa lucha permanente, que cada uno jala para otro lado, y vamos a ver cuál es el trabajo nuestro para poder vencer o dirigir correctamente a la otra alma. Vamos a ver, es algo interesante, cuando que dijimos que Baal HaTanya lo compara a la sangre, ¿no? Él dijo que es la sangre. Si uno agarra el cuerpo humano, ¿cómo funciona la sangre? Tenemos la sangre que está en el corazón, ¿no? En el corazón tenemos una parte donde la sangre entra y donde la sangre sale, ¿no? Y la sangre va a ¿dónde? A todo el cuerpo, pero va a la mente, al cerebro. Y después de llegar al cerebro, baja otra vez al corazón. Si Hazva Halila deja de llegar sangre a la mente, hay un perjuicio, llamamos físico. Dice algo interesante acá. Tenemos el corazón la sangre, del corazón. Vamos a llamarlo del alma animal. Y tenemos la sangre de la mente, que es el alma espiritual. Hay sangre que sube al alma, a la mente, y hay sangre que baja de la mente al corazón.
¿Qué quiere decir? La pregunta, ¿quién alimenta a quién? ¿Quién dirige a quién? Si yo dejo que el corazón, la sangre del corazón suba y manipula la mente y domina la mente, lamentablemente voy a cometer errores en la vida. Si yo ahorita dejo que la sangre de la mente baja al corazón y domina, llamamos la parte intelectual, domina la parte sentimental, emocional, voy a saber cómo utilizar adecuadamente también en la parte emocional. ¿Entendimos? Entonces es algo como metafórico para entender cómo el cuerpo humano funciona, pero también así funciona, llamamos la parte espiritual del ser humano. La parte espiritual del ser humano funciona en esa forma y es que siempre hay una lucha entre mente y corazón. ¿Quién va a ganar? Una pregunta, perdón. Sí. ¿Esa lucha es como el Yetzer Hara? Sí, el problema es que no quiero utilizar ese término. ¿Por qué? Porque si vamos a utilizar ese término, Nos vamos a esa la religión. entonces automáticamente nos desconectamos de la realidad. Perdón lo que digo. Vale. ¿Qué significa desconectar de la realidad? Cuando dice Yetzerará, entonces es un angelito negrito aquí que siempre está allí, venido, acá está al lado mío y me dice, entonces no, es un conflicto interno que uno lo tiene. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo de los tefilín, si queremos un poquito ampliarlo, ¿no? Los tefilín, ¿cómo hacemos? Ponemos de brazo, ponemos de cabeza, ¿no? Ahora la pregunta, ¿qué pusimos primero? De brazo. Después ponemos de cabeza. Cuando quitamos, ¿qué quitamos primero? De cabeza. Y después de brazo. ¿Por qué no quitamos primero de brazo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que siempre y cuando yo tengo los tefilín puestos, tengo que tener de la cabeza eso primero. Significa, si yo dejo una parte descubierta, que es la parte mental, toda mi vida se va a entrar en una crisis, llamamos, una confusión muy grande. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vimos lo que él presenta es la vida nuestra, es el problema, llamamos entre comillas, que vivimos. Y cada vez que yo logro vencer o controlar ese, si quiere llamarlo instinto negativo, pero vamos a llamarlo el animal, la parte animal mío, mi cuerpo, llamamos, voy a tener más contenido y sentido en mi vida. ¿Ok? Hasta aquí. Yo creo que ahorita está un poquito más sencillo. Ahora, ok. Y yo voy a decir, cuando estudiamos Baal Tanya, obviamente que tenemos que entrar un poquito a los términos místicos, pero no vamos a profundizar tanto allá. Lo que quiero mostrar es solamente que cada alma sabemos. Ok, esto es algo que ustedes lo saben, entonces es más fácil explicarlo. El alma del ser humano, cada alma, está formada de 5 partes, pero vamos a tomar las 3 partes principales. ¿Ok? Lo que se llama Nefesh, Ruach, Neshama. ¿No? Conocemos esos términos. La traducción literal, Nefesh, vamos a decir la parte animal, Ruach, la parte de hablar, Neshama, la parte intelectual. ¿Ok? Es así. Entonces quiere decir que también dentro del alma mismo hay grados. Hay grados más elevados y hay grados menos elevados. ¿Qué significa? Cuando yo quiero comer, yo no puedo decir ahorita, al principio, por lo menos, yo no puedo decir que cuando yo quiero comer es mi alma intelectual lo que pide esto. No. Lo que pide la comida, ¿quién es? Es el alma animal. Ahora, ¿cuál es la intención que va a tener? Es otra cosa. Pero aun que una persona es tan espiritual, necesita comer. No puede decir yo me alimento del aire espiritual, no sé qué. No, él tiene que comer. Entonces no podemos eliminarlo. Por eso es importante entender que cada uno existe. Ahora, el otro término, que también lo conocen, es lo que se llama los sefirot. ¿Ok? Los 10 sefirot. Ok. Y yo no voy a explicar cada sefirá, obviamente.
Pero vamos a entender qué es, qué significa ese término. Que lamentablemente, ¿por qué digo lamentablemente? Porque mucha gente lo cita sin entender lo que dice, ¿no? Pero vamos a entender el concepto. En general, el macro. No vamos a entrar al micro, el macro. Cuando Dios creó el mundo, Dios es infinito. Y cuando creó el mundo, necesita, entre comillas, revelarse, expresarse, manifestarse en ese mundo. Pero Él no puede manifestarse en el mundo. Entonces, ¿qué hizo? Se manifestó por medio de 10 aspectos. Esos 10 aspectos son 10 aspectos de la manifestación de Dios en ese mundo. La expresión de Dios en ese mundo. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo. Si yo vivo acá y mi hijo vive en Israel, entonces yo puedo viajar hasta allá y darle un abrazo. Es verdad. Pero no puedo viajar hasta ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo manifestarme en Israel aunque físicamente no voy a estar allá? La forma es que si yo quiero utilizar, por ejemplo, no sé, uno de los sefirot, que es el rigor, si yo no estoy de acuerdo con algo, le mando una carta y le llamo la atención. Si quiero expresarle amor, le mando un corazón por WhatsApp. Si quiero ahorita mostrar una bondad, le deposito en el banco la plata que necesita para comprar algo. Él no me ve, pero allá está escrito en el banco, fue depositado de parte de Avi. Entonces, igualmente acá, si uno descubre a Dios, entonces si uno analiza la naturaleza, por ejemplo, ve la bondad de Dios reflejada y expresada en la naturaleza. Y cuando yo veo un perro, yo digo, hecho por Dios. ¿Me explico? Entonces, los 10 sefirot que estamos hablando son 10 manifestaciones de Dios, 10 aspectos, de manifestación de Dios en ese mundo. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Okay. Ahora, lo que él dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Porque Baratania dice que también el alma nuestra está formada de esos 10 sefirot. ¿Pero en qué aspecto? De 2 grupos, que yo voy a compartir con ustedes para un minuto pantalla, para que vean solamente cómo es la formación. Y yo hago con el mouse para que lo vean, para explicar, pero allá está explicándonos, es muy fácil. Cuando ustedes van a ver la foto, para entender muy fácilmente, porque es la forma del ser humano, y vamos a verlo. Entonces, ahorita ustedes lo ven, ¿no? Esos son los 10 sefirot. Es ¿cómo se llama la palabra? El esquema, llamamos, de los 10 sefirot. Si ustedes ven acá, ustedes ven mi mouse, ¿no? Moviéndose. Si ustedes ven esos 3, aquí hay 3. Y aquí, desde la palabra Hesed, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Entonces, lo dividimos en 3 partes. La primera parte, lo que dice acá, Keter, Jochma, Binah, la primera parte. Después tenemos el centro, acá todos esos, 6. Y después tenemos la última que es Malhut. ¿Ok? Vamos a dividirlo primero en 2. La parte superior y la parte inferior. La parte superior, el alma espiritual. La parte inferior, el alma material. ¿Qué quiere decir? La parte superior es la cabeza, la mente. Keter, Jochma, Binah. Nosotros tenemos acá la parte del conocimiento. Y a partir de los hombros, nosotros tenemos otros 6. O vamos a incluir también Malhut, 7.
¿Ok? Entonces lo que tenemos, la parte intelectual, la parte material. Acá hay algo que se llama cuello, ¿no? El cuello conecta entre la cabeza y el cuerpo, ¿no? Es lo que se llama Da'at. Da'at quiere decir la conexión, que vamos a ver más adelante. Esa es la conexión entre la parte intelectual y la parte, llamamos, de ejecución. ¿Entendimos o repito? Otra vez. Acá tenemos arriba, ¿ok? Arriba, es que no puedo marcarlo, no sé por qué. No importa, pero acá arriba tenemos los tres primeras que son la cabeza, y a partir de la Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchut, esos son la parte de abajo. Es lo que dice Baal HaTanya, que el alma nuestra se divide en dos partes. Es decir, dentro de los 10 Sefirot, entonces dentro de los 10 Sefirot, nosotros tenemos dos partes. La parte intelectual y la parte, llamamos, de los 7 que ejecutan. Como dijimos anteriormente, que allá lo que nosotros tenemos, la sabiduría, puede ser, tenemos las cualidades o los defectos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante ese concepto? ¿Por qué entramos a ese tema? Porque otra vez dice Baal HaTanya, que Baal HaTanya dice que la forma es primero tener la parte intelectual, y la parte intelectual lo que tiene que hacer es dominar el otro alma. Si uno no tiene la parte intelectual como dominante, va a equivocarse. Le voy a dar el ejemplo, pero que no ofenden ustedes, porque es de mujeres, ¿ok? Sin ofenderse. Hay una halajá, según la ley judía, que una mujer no puede ser juez o no puede ser testigo. Tú no dirías, ¿por qué? ¿Que acaso nosotros no podemos decir la verdad? ¿Cuál es la respuesta? En la mujer, la parte emocional, sentimental, es muy fuerte. Y es bueno que es así, pero es la realidad. La mujer es más noble, más sensible, ¿no? Si nosotros vemos cuando hay bodas, generalmente, solamente si el papá es poquito mujer, pero la idea es, si generalmente el papá no llora, ¿no? El novio no llora. La novia entra a lágrimas, se le fue el maquillaje, la mamá también se le fue el maquillaje, no sé qué, aguanta. ¿Por qué? ¿Acaso es más niña? No. La idea es que es más sentimental. Cuando uno pone la parte sentimental en los momentos inadecuados por encima de la parte intelectual, llega a una modificación y manipulación de la realidad. Y entonces, cuando va a ser así, lamentablemente puede llegar a una interpretación de un testimonio en una forma inadecuada. ¿Ok? Es un ejemplo sencillo que nosotros vemos que cuando la parte sentimental en algunos momentos es dominante, uno puede llegar a tener unos errores. ¿Ok? Es lo necesario para la mujer, para que ella se realiza como mujer. Hay que entenderlo, no quiero entrar ahorita en la diferencia de hombre y mujer. La idea es solamente que el ser humano, cuando tiene que primero tomar la parte intelectual, y de acuerdo a esto tiene que dominar la parte sentimental, emocional y tentacional. ¿Ok? Si no tiene ese orden, va a tomar un error. ¿Hasta aquí estamos? ¿O alguien tiene pregunta? ¿Está bien? Ahora, es decir, que según Baal HaTanya, él nos dice que el autotrabajo para poder encontrar sentido en nuestra vida, contenido en nuestra vida, y poder verdaderamente vencer a las tentaciones que tenemos, o dominar el instinto negativo, como dijo Liliana, vamos a decirlo así, es hacer un trabajo intelectual muy fuerte. Y después de hacer ese trabajo intelectual muy fuerte, va a ser mucho más fácil
de controlar lo demás. Entonces, si nosotros tomamos los 3 primeros, es la cabeza de los 10 sefirot, que es la parte del pensamiento, y de allá lo bajamos a la ejecución. ¿Ok? ¿Cómo se hace para bajarlo a la ejecución? Entonces, hay la primera etapa. Vamos a ver la primera etapa, cómo es el trabajo en la parte intelectual. Ok, vamos a concentrar solamente en la cabeza. Después vamos a ver el cuerpo, pero primero la cabeza. ¿Cómo se hace? Por eso el movimiento Lubavitch se llama Chabad. ¿Por qué se llama Chabad? Porque es el inicio de 3 términos, o 3 sefirot si queremos llamarlo, porque se llama Jochma, Binah, Da'at, ¿no? Het de Jochma, Ha, Bet de Binah, Ba, después tenemos Da'at, Dalet, Het, Bet, Dalet, Chabad. ¿Ok? Por eso ellos lo llaman, por eso ellos llamaron a su movimiento Chabad. Por ese libro, hay que entender. ¿Ok? Supongo, ¿no? Pero por eso, porque él toca ese concepto de Jochma, Binah, Da'at. Es lo esencial en la vida de cada ser humano en ese mundo. No expliqué todavía los términos, solamente primero que entendamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es Jochma? ¿Qué es Binah? ¿Y qué es Da'at? Ahora vamos a llevarlo. Yo quiero darle un ejemplo por medio de una mitzvah. ¿Ok? De una acción, para que sea más fácil de explicarlo. ¿Qué es Jochma? Jochma es cuando una persona tiene sabiduría, conocimiento, información. Tomemos un ejemplo de una mitzvah de las mujeres: prender velas de Shabbat. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la información? Y le dijeron: mira, señora, tú antes de Shabbat tienes que prender 2 velas. La información, Jochma. Ahora le explicaron también, puede ser el significado, cuál es el significado de la mitzvah, etcétera, etcétera. Hasta aquí puede ser que todo está bajo del concepto de Jochma, de conocimiento, de información. Ahora, después de esto, lo que tenemos que hacer es Binah. ¿Qué es Binah? Deducción. ¿Qué significa deducción? Y ahorita tengo que tener la posibilidad de deducir. Tengo información A y tengo información B. Ahora quiero llegar a la C. Para esto lo que primero tengo que tener la información, pero después de esto tengo que tener la capacidad de deducción. Entonces, yo empiezo ahorita, no solamente, yo digo, ¿cuál es el concepto entonces de prender la vela de Shabbat? ¿Es para qué? Para aprender la tradición, los valores, la energía positiva en mi hogar. Ok, hasta aquí Jochma. Ahora yo deduzco, yo digo, entonces para esto ¿qué hago? Tengo que reunir a toda la familia. No puedo prender sola la vela. Tengo que todo el mundo esté conmigo, mi esposo, mis hijos, todo el mundo esté conmigo para prender las velas. Es una deducción, esto no está escrito en la halajá, pero uno deduce. Pero después de esto llegamos a otra etapa, y es Da'at. ¿Qué es Da'at? Conexión, interiorización. Significa, ya entiendo la importancia de prender la vela de Shabbat, ya reuní a toda la familia. Ahora yo logro también a conectarme a lo que es la prendida de las velas de Shabbat. Me siento en un momento tan elevado, tan íntimo, tan espiritual, que cuando yo prendo las velas yo me conecto y me concentro y interiorizo el concepto de la prendida de las velas. ¿Ok? Es un ejemplo sencillo. ¿Qué significa Jochma, Binah, Da'at? Señora, viene una pregunta. Sí. ¿Cómo puedo entonces entender Keter? Ok. La palabra Keter es la información teórica que tiene, entre comillas, Dios. ¿Me explico?
decir, Keter es la parte invisible. Y lo que nosotros tratamos ahorita, por ejemplo, que hablamos ahorita, vamos a volver al ejemplo. O que no es una mitzvah de la Torah, entonces es un poquito más difícil, pero en una mitzvah llamamos seguramente nuestros sabios lo deducen de una fuente, pero vamos a suponer que hay una mitzvah de la Torah. Entonces eso es el Keter, está escrito allá en la Torah, por eso se llama Keter Torah. Esa es la Keter, allá está. Ahora, por medio de la sabiduría, yo adquiero la información. Después, por medio de la deducción, de Binah, logro a deducir información. Y después, todo eso me lleva a conexión, a Da'at, lo que dijimos que es el cuello, para conectarme a los demás. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque sin ese ejercicio que nosotros hicimos ahorita, que hay que hacerlo en cada mitzvah, en cada información del judaísmo, lamentablemente llegaremos a conclusiones y a opiniones erradas y equivocadas. La mayoría, hay que entender, de los errores que nosotros tenemos a nivel espiritual, a nivel halágico, a nivel ideológico, es por falta de ese trabajo que se llama Jochma, Binah, Vadat, de la sabiduría, de la deducción y del entendimiento profundo, lamentablemente. Es la fuente de los errores en nuestra vida, es esto. Así es, ¿qué vamos a hacer? Y ustedes lo pueden ver, es normal, es algo que nosotros lo podemos ver en todos los días de nuestra vida. Es sencillo de verlo. Que la mayoría, hay que entender, la Mishnah lo dijo. La Mishnah dice, Mipnei ma abu mahlokot beIsrael. ¿Por qué había tantas discusiones en el pueblo judío? Mishelo shimshu talmidim kol tzorkan. Significa que los alumnos no eran tan ágiles de estudiar bien lo que dijeron los maestros. En otras palabras, había modificación de la información. No por culpa de nadie, pero era una realidad. Igualmente hoy, igual hay problemas y cada uno habla. ¿Por qué habla? No estudió. Cuando uno no estudia, obviamente que va a haber errores. Así es. Es decir, en cualquier cosa en la vida, en todos los aspectos, no solamente religiosos, halágicos, en salud, en negocios, en familia, en educación, en pareja, en cualquier cosa en la vida. Si una persona no tiene la información, no puede tomar decisión. Es normal. Ok, gracias a Dios entendimos hasta aquí. Entonces voy a hacer un resumen rápido para entender el concepto. Dijimos que hay dos almas. Hay la lucha permanente, lo que jala para acá o le jala para el otro lado, a la parte material o a la parte espiritual, a la parte del contenido o a la parte del vacío. Es lo que tenemos en la vida. Y nosotros permanentemente tenemos esa lucha y tenemos que dominar y vencer la tentación y dirigir correctamente la emoción. Dice Baal HaTanya, ¿cómo se hace? Nosotros tenemos que hacerlo en una forma de, primero la parte intelectual, la cabeza, y después la parte de acción. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace la parte? ¿Cómo se trabaja en la parte, llamamos intelectual? En 3 etapas. Recoja la información, profundiza para poder deducir nueva información y después, con el entendimiento, interioriza la información y conéctate totalmente a esa información. ¿Hasta aquí estamos? Ok. Ahora, dice Baal HaTanya. Baal HaTanya dice, a cada alma, okay, yo lo resumo para no leer acá, porque está en hebreo, ¿no? Entonces, dice, ok, entonces ahorita cada alma que nosotros tenemos tiene 3 vestimentas. Él utiliza la palabra vestimentas. ¿Qué significa vestimentas? Manifestación, expresión. Mi alma se expresa en 3 afectos, 3 formas. Como pensamiento, hablar y acción.
¿no? En hebreo, mahashava, dibur, maase. Nosotros tenemos el pensamiento, tenemos el hablar y tenemos el actuar. ¿Ok? Es decir, nosotros podemos dividirlo en tres partes, que es el intelecto, la emoción y la acción, que es equivalente, ¿no? Entonces, el intelecto es el pensamiento, el hablar es la emoción y la acción es la acción. ¿Ok? Hasta aquí. Si quieren vamos a ver otra vez y lo voy a mostrar, porque dije anteriormente que podemos dividirlo en tres partes. Entonces, si ustedes ven, la primera parte es Keter Chochmah Binah, que es la parte del pensamiento. Desde Hesed hasta Yesod es la parte de sentimiento, llamamos, de la parte de palabra. Y Malchut es la parte de acción, es la parte de ejecución. ¿Ok? Esas tres partes que nosotros podemos ver. Pero la acción ya es una consecuencia, obviamente, de lo anterior. Entonces, vamos a verlo otra vez en nuestra vida. En los mitzvot, en los 613 preceptos que nosotros tenemos, hay preceptos que nosotros podemos cumplir a nivel de acción, práctico. Hay mitzvot que nosotros podemos solamente en hablar. Y hay solamente filosofear, como se dice, es decir, estudiarlo profundamente. Y vamos a entenderlo. La expresión del alma nuestra en la vida se refleja o se expresa en tres partes, como dijimos ahorita. Como dijimos, uno es, vamos a empezar de abajo a arriba, ¿ok? En acción, que es lo más sencillo. Pero también la acción que hacemos tiene que ser una consecuencia de una orden intelectual. ¿Recuerdan cuando hicimos el curso de medicina y halajá? Nosotros dijimos que de punto de vista halájico, médico, y yo voy a agregar espiritual, cuando el tallo cerebral deja de funcionar, halájicamente, médicamente, y otra vez como dije, espiritualmente esa persona está muerta. Así es la halajá. ¿Por qué? Porque el tallo cerebral es el tallo que significa que da la orden a todas las acciones que hacemos. Cuando ese tallo está muerto, no hay ninguna conexión entre mi mente y mi cuerpo. Cuando no hay conexión entre la mente y el cuerpo, no hay vida. Le voy a traer esto de un ejemplo de tefilín. Tefilín, ¿qué hacemos? Dejemos de brazo, ok, no hay tiempo ahorita de explicar de brazo. Vamos a explicar de cabeza. Ponemos de cabeza sobre la mente, ¿no? Así es la cabeza. Llevamos una cuerda acá y aquí hay un nudo, ¿no? El nudo llega a donde? Al tallo cerebral. Aquí hay un huesito atrás. Y de acá esas dos cuerdas bajan hasta donde, por lo menos, tiene que tener la longitud hasta el ombligo. Así dice la halajá. ¿Cuál es el significado de todo eso? Tenemos la mente, pensamiento. Todo eso, ¿a dónde va? A la parte del tallo cerebral para dar una orden. Y todo ese pensamiento que está acá, que llega al tallo cerebral, baja a la vida real. Pero ¿qué tipo de vida tenemos que tener? Como el ombligo. ¿Qué es el ombligo? Donde se pone piercing. No. Entonces, ¿cuál es el ombligo? El ombligo es el lugar donde estaba conectado a mi madre. Mi mamá me alimentó de allá. Y cuando ya me parió, lo cortaron. Después se secó, se cayó y se quedó
ese huequito, que es el ombligo. ¿El ombligo qué quiere decir? Alimentación. Quiere decir que nuestras acciones, pensamiento, que lo llevamos a la parte intelectual, a la parte del tallo cerebral, y bajarlo a la vida real. ¿Cuál es la vida real? Una vida de alimentación. No alimentación física. Alimentación significa llenar de contenido. ¿Entendimos? Entonces ahí vemos un ejemplo, una mitzvah, que es tefilín. Que la gente, imagínense, la gente en vez de profundizar en la mitzvah de tefilín, no tengo tiempo ahorita a explicar todo de brazo, las vueltas, empiezan a inventar cosas, perdón la palabra, de boberías, que los puntos de los chinos, que acá los tefilín, si uno pone en la mañana, entonces está exactamente, es decir, que Dios copió de los chinos, pobre. Ok, entonces vamos a ver el concepto del judaísmo. El concepto quiere decir cómo llevar la vida en una vida de contenido, de significado, es lo que dice acá Baal HaTanya. Entonces, como dijimos, eso se refleja en tres aspectos, como dijimos: en acción, en hablar y en pensamiento. Igualmente el hablar. ¿Qué significa el hablar? Entonces uno dice que es la forma que uno estudia Torah, ¿no? Estudia, habla. Expresar. Pero una persona, como nosotros decimos, que cuando en Marruecos lo decían, en Marruecos decían que cuando una persona habla sin pensar, se considera un animal que hablando. ¿De dónde lo dicen? Cuando Bilam, conocemos Bilam era el profeta que fue con su burra. Y entonces, de repente, cuando él fue a maldecir al pueblo de Israel, vino un ángel y se paró frente de él. Y entonces, cuando él se paró frente de él empezó a golpear la burra. Cuando él empezó a golpear la burra, ella le dijo: ¿por qué me golpea? Entonces la burra empezó a hablar. Entonces allá está escrito en la Torah: Vaiftah Hashem et pia aton. Y Dios abrió la boca de la burra. Entonces en Marruecos lo tomaron ese versículo como algo de chiste, ¿no? Que cuando una persona hablaba sin pensar, le decían: Dios abrió la boca de la burra. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno no piensa, es un animal hablando. Ahorita, si queremos entenderlo más profundo, es muy sencillo. Muchas veces cuando yo decía que no yo, la Gemara dice, trae lo que dice el Targum, la traducción. La Torah dice: Vaipah be'apav nishmat haim, que Dios, cuando creó el ser humano, insufló en él alma. ¿Cómo es la traducción de insuflar alma? Ruach memalela. Insufló en él un aliento o viento hablando. En otras palabras, el poder de hablar es el alma. Entonces todo el mundo me pregunta cuando yo digo esto, me preguntan, me dicen: pero los delfines tienen su idioma. Tú haces con ese, le haces tú, y él sabe que ir para acá, para allá. O los perros, cuando los perros en la mañana están ladrando, ¿qué están solamente ladrando? Seguramente están hablando con el otro perro. Yo no entiendo lo que dice, pero seguramente están hablando. Entonces quiere decir que tienen idioma. Entonces, ¿cómo tú dices que solamente el ser humano tiene idioma y el animal también tiene? La respuesta es: el ser humano, el animal, el hablar de él no pasa por la mente. El hablar del animal no es un análisis intelectual que le expresa ese pensamiento por medio de hablar. Es una forma de comunicación. En cambio, el ser humano, el hablar no es solamente forma de comunicación, sino también
Es un análisis espiritual, intelectual, que se expresa por medio de la palabra. Entonces, si yo saludo en la mañana y digo buenos días, es una forma de saludar. Hay personas que vamos a suponer va a meter una grosería ahí saludando. Entonces uno dice, ¿por qué saca grosería? Le va a decir, fue mi forma de saludar. Está bien, es tu forma de saludar, pero eso refleja su interior, lamentablemente. Entonces es un animal saludando. ¿Me explico? Quiere decir que el hablar es una expresión de un análisis intelectual, lo que no existe en los animales. Entonces acá igual. La idea es que nosotros tenemos algunos mitzvot que podemos llevar a cabo. Por ejemplo, yo puedo poner los tefilín, tú puedes prender las velas, pero hay mitzvot que yo no puedo cumplir hoy en día por X motivo. La pregunta es si esos mitzvot ya no son reales para mí, no son vigentes. Dice Baal HaTanya, obviamente que sí. ¿Por qué? Él dice acá, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן. Es decir, yo a nivel práctico no puedo llevar a cabo esa mitzvah, pero por lo menos lo puedo estudiar. Si la puedo estudiar, entonces lo que yo puedo estudiar y saber cómo hay que hacer en caso que mañana vamos a dar las condiciones. Y después tenemos el pensamiento, y es el entendimiento profundo hasta donde yo puedo llegar de entender. De acuerdo a esto podemos entender algo muy importante, yo diría, en la parte de cómo hay, o mejor dicho, no cómo. ¿Cuál es el propósito de la Torah? Muchas veces, o de los preceptos también. Lamentablemente, muchas personas ven que el concepto de los mitzvot, ¿cuál es? Un checklist, una lista de obligaciones que yo tengo que cumplir hacia Dios. Esto que la mayoría, no sé la mayoría, un porcentaje grande lo ve así. De acuerdo a ese pensamiento, todos los mitzvot que no son vigentes hoy en día, podemos decir, no sé si eran vigentes, no son aplicables hoy en día porque nos faltan las condiciones, no tiene ningún sentido. ¿Para qué estudiarlos? ¿Para qué? Si yo no puedo traer sacrificio, ¿para qué estudiar sacrificios? Entonces, ¿qué hacen esas personas? Lamentablemente, se concentra únicamente en los mitzvot de práctica. Pero todos los otros mitzvot, no. ¿Para qué? Cuando venga el Mashiach, vamos a llegar. Según lo que dice aquí Baal HaTanya, no es así. Porque aún de los mitzvot, porque la mitzvot de la Torah no es para tener un checklist, sino los mitzvot de la Torah es para aprender. Algunas veces yo puedo aprender cumpliendo físicamente la mitzvah. Y algunas veces, aunque físicamente no puedo cumplir, pero espiritualmente, intelectualmente, yo puedo estudiar y entender cuál es el mensaje. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Hay una mitzvah si uno quiere tomar los huevos o la cría de la paloma, hay que espantar primero a la madre y después tomar la cría. Esta mitzvah es muy difícil que pase. Primero, muy difícil que va a haber allá un nido con una madre que está sobre el huevo. Pero aparte de esto, también es muy difícil que uno quiera, hay que entender. La halajá es solamente si tú quieres los huevos y quieres la cría, espanta a la mamá. Pero si no quieres, si va a tomar la cría, lo va a botar después, o el huevo lo va a botar. Como dicen acá, haram, está prohibido. ¿Por qué? Porque está matando un animal. Pero no entremos a la mitzvah. Entonces la idea es, pero yo no puedo, no sé, a mí no me interesa criar ahorita una gallinita de la casa, no me interesa. Entonces esa mitzvah para mí no es vigente. Si yo veo que solamente los mitzvot es para cumplir y hacer, entonces yo utilizo una parte de las 3 partes que hablamos.
solamente en la parte de acción. Y como eso no me va a presentar, o no la quiero hacer, entonces no hace falta. Pero según lo que dice aquí Baal HaTanya, ok, tú no quieres ahorita llevar a cabo esa mitzvah, no pasa nada, pero estúdiala. Y no solamente estudia, profundiza y entienda el mensaje de esa mitzvah. Y cuando uno entiende el mensaje de la mitzvah, aunque no lleva la mitzvah a la práctica, por lo menos tiene el mensaje para su vida. Y así va a poder formar la parte intelectual para que tenga las herramientas de dominar la parte animal. ¿Entendimos? Entonces, vamos a cerrar porque ya tenemos 2 minutos. Como dijimos, hay una lucha permanente entre la parte animal, llamamos el alma animal, el alma que nos da la vida, que es necesaria, y la vida, el alma espiritual. Hay una lucha. Y el trabajo nuestro es saber cómo equilibrar entre los dos y cómo guiar correctamente, que el alma espiritual va a guiar el alma animal. Es lo que dice. Para eso hace falta hacer un trabajo, y que es, primero, dejar que la parte intelectual domine la parte emocional tentacional. Hay que entender también, entre paréntesis, lo dije aquí varias veces, y eso lo dice, si no me equivoco, Maimónides. Nosotros sabemos que hay 3 órganos principales que están representando el pensamiento, la emoción y la tentación. La parte intelectual es la mente, la parte emocional el corazón y la parte tentacional el hígado, porque el hígado es puramente sangre. Y uno ve y dice, ¿por qué Dios creó esta forma? ¿Por qué Dios no hizo la cabeza, llamamos, en la espalda, o no sé, en la mitad? Más bonito, en la mitad. ¿Para qué ponerlo arriba? ¿Por qué Él puso el hígado abajo? ¿Por qué no lo puso aquí sobre el hombro? Que llega más rápido la sangre. Porque el orden también de superior y menos inferior, o más inferior, es el orden de importancia también. Entonces tenemos la mente, tenemos el corazón y tenemos el hígado. Los 3 son importantes, pero es el orden, llamamos, de, vamos a decir, de liderazgo, si queremos decirlo así. La mente tiene que liderar la emoción, y la emoción liderar, y juntos liderar la parte de tentación. Entonces, eso es el trabajo de uno. Entonces, Baal HaTanya nos dice cómo hacemos. Primero, dominemos la parte intelectual sobre la parte, llamamos, emocional, tentacional. Y todo eso, ¿cómo se expresa o se refleja? En 3 aspectos, como dijimos: en pensar, hablar y actuar. Pero cada uno de ellos, si lo llevamos a la parte de la Torah, del judaísmo, entonces en la parte del judaísmo es que yo puedo practicar los 613, una parte, puedo estudiar una parte y puedo profundizar en una parte. Entonces yo utilizo esos 3. ¿Para qué? Para formar mi perspectiva en la vida, para formar mi parte intelectual, que tenga las herramientas cómo dominar y guiar la parte emocional tentacional en la vida. ¿Ok? Hasta aquí. Aquí terminamos, pero es el concepto, llamamos, de ese concepto, ¿no?